Seguro que estos días han escuchado hablar y mucho de la Policía Foral, y es que el cuerpo autonómico atraviesa un momento más que complicado de tensiones y desencuentros motivados por la aplicación de la Ley de Policías, que recogía un cambio de jornadas y la subida de los sueldos a coste cero. Esto ha provocado que se incremente el sueldo a más de 800 agentes a costa de bajárselo a más de 200. Desde el pasado 1 de octubre, los 1.080 efectivos de Policía Foral han visto ya los cambios en sus nóminas y también en sus jornadas de trabajo. La situación provocó la dimisión no aceptada por el Gobierno de los mandos de Policía Foral, que han visto bajadas sus nóminas y que, sobre todo, consideran que la nueva situación hará ingobernable la organización de sus efectivos. La bajada de sueldo no solo afecta a los mandos, también a determinadas unidades de Policía Foral que van a ver cómo pierden sueldo de hasta 3.000 euros al año. La Policía Foral se ha convertido estos días en una olla a presión sin precedentes, con diferencias y tensiones que se han convertido en todo un conflicto laboral y sindical complejo que intentamos explicar en este reportaje en el que damos voz a todas las partes. De la Policía Foral han presentado su dimisión a la Dirección de Interior del Gobierno. Se trata de todas las jefaturas del cuerpo, excepto 3 de ellos que no se han sumado a esta salida en bloque. Lo hacen porque quieren posicionarse en contra de la nueva ley de policías, ya que consideran que hace inviable la organización en la Policía Foral y la imposibilidad, dicen, de dar el servicio que consideran idóneo. La dimisión no está contemplada en la normativa reguladora del Cuerpo de Policía Foral, que el Gobierno no acepta maniobras de última hora ni chantajes. El Gobierno debe transmitir a la ciudadanía tranquilidad absoluta en cuanto respecta a la atención de todos los servicios de Policía Foral que se van a seguir prestando a la ciudadanía. La ley, que incluye el coste cero, provocará que 816 forales vean incrementado su sueldo a costa de que 242 vayan a cobrar menos. En algunos casos, rebajas de hasta 400 euros anuales. Cambian también los turnos y las jornadas. Dos puntos que han supuesto diferencias internas importantes en el cuerpo y entre los sindicatos. La única forma de solucionar el tema en Policía Foral es que se ponga dinero encima de la mesa. Otro día se valoraban movilizaciones. Ya está. Venga, fuego ya. Desarrollar ese decreto a base de instrucciones, pues lo que hoy han dicho que no, digan que sí. En estos momentos estamos viviendo una situación de fractura en el colectivo. Yo creo que no ha habido época en que haya sucedido esto, y todo deviene por la elaboración y aplicación de una ley que no da respuesta a las demandas de los policías. APF es el sindicato mayoritario en Policía Foral tras las últimas elecciones y se muestra contrario a esta ley. Concretamente, os mostráis en contra del reparto de jornadas, de horarios, podríamos decirlo, y también de la nueva redistribución de salarios. Cuéntanos, Santiago, qué es exactamente los dos pilares por los que os oponéis a lo que está pasando. En la elaboración de la ley, que participamos activamente desde un principio, hubo un momento
que fue al abordar el tema de las retribuciones y los horarios, que nos opusimos. ¿Por qué? Porque desde este sindicato se hizo un estudio comparativo con otras policías de las condiciones laborales y nos dimos cuenta que Policía Foral era la que peor condiciones laborales tenía, tanto en el aspecto retributivo como en otros muchos aspectos, ¿no? Y entonces nosotros apostamos en ese momento porque el tema retributivo tenía que ir por un aumento de las retribuciones de aquellos policías que menos cobraban, para ir igualándose con los que más arriba estaban. O sea, nosotros lo que pedíamos era que no tenía que conllevar coste cero, sino que tenía que haber un aumento de la masa salarial para el tema retribuciones. Eso liga con el tema horarios y jornadas. Unidades especializadas que tienen un trabajo muy concreto no pueden estar al régimen general del resto de funcionarios, porque el trabajo les requiere otro tipo de jornadas. Vamos a ir al tema de los salarios. En resumen, y podría decirse que se va a bajar el sueldo a unos pocos para repartirlo entre unos muchos. La ley, en su exposición de motivos, reconoce que la Policía Foral es una de las peores pagadas de todo el país en relación con otros cuerpos autonómicos e incluso con policías locales de nuestra comunidad, con policías locales de Barañáin, de Hues, de otros municipios. Y con Policía Nacional y Guardia Civil en Navarra también. Estamos comparativamente mucho peor en el tema retribuciones. Y además también llevamos denunciando desde hace muchos años lo que sucede con el cupo. Navarra se descuenta por Policía Foral unas cantidades en el cupo que andan sobre los 62, 63, 64 millones y el presupuesto de Policía Foral pues suele andar sobre los 51, 52. Eso quiere decir que hay 10, 12, 13, 14, 15 millones de euros que no se invierten en Policía Foral. Entendemos que eso sería una solución para todo el problema que está generando con esta ley. Porque aquí ahora mismo la paz social se consigue metiendo dinero en la Policía Foral, porque no puede ser que desde posiciones sindicales se defienda que haya un solo trabajador que pierda un euro. ¿Cómo se está viviendo esto en la práctica, ¿no? Porque hay trabajadores que van a perder miles de euros al año, otros trabajadores van a ganar algo más al año, en las nóminas muchos lo van a notar de una manera escueta o escasa, otros lo van a notar de una manera más concreta, y hay personas que pierden más y pierden menos. Pero ¿cómo se está viviendo esto en la práctica? El que pierde respecto al que gana, ¿cómo está siendo el ambiente en el cuerpo? No hay nadie satisfecho, por varios motivos. Cuando se elaboró este tema de este nuevo régimen retributivo, se vendió como que aquí la gente que menos ganaba iba a ganar mucho más, y lógicamente no ha sido así. La gente que va a ganar muy poquito, con lo cual no vamos a terminar por resolver el problema de fondo, que es que la Policía Foral somos los policías peor pagados que hay, ¿no? Entonces la gente pues ha dado cuenta de que esa subida es mínima y que no resuelve los problemas. APF ha estimado en unos 500.000 euros la cantidad necesaria, la partida presupuestaria con la que se resolvería el aumento del sueldo al grueso de la plantilla sin tener que tocar el sueldo de ningún compañero. Sí, ¿no? Estimamos que la pérdida retributiva de los compañeros oscilaba entre los 550.000 euros. Lo que proponíamos era que el Gobierno aprobase una partida presupuestaria para que ningún compañero viera mermado su salario y a partir de ahí pues empezar a hablar de las demás cuestiones. Nos dijeron que era imposible, que no se podía ampliar, y entonces les propusimos con la ley de presupuestos para el año 2017 contemplar esa situación, y nos dijeron que lo iban a estudiar. Esperamos una respuesta definitiva a este tema. Entendemos que 550.000 euros no es dinero cuando se está hablando de la Policía Foral. ¿En qué condiciones trabaja la Policía Foral? ¿Cuál es realmente la situación del cuerpo? ¿Ha contado con los medios necesarios? ¿Es una apuesta decidida la que hay por esta policía? Bueno, pues estos últimos años de crisis lo que han conllevado ha sido que efectivamente todos los medios materiales, formativos, hayan brillado por su ausencia. Entenderlo eso como que no es una apuesta por la Policía Foral, pues no lo creemos que sea así. Lo que sí sabemos es que la gente ha sido muy profesional
y así se ha demostrado en los diferentes gamarrómetros que éramos la institución más valorada. Creemos que sí que se quiere apostar por la policía foral porque es una policía de aquí, pero para eso lo que se necesita es meter dinero, una policía es cara. 30 de los 33 mandos de Policía Foral presentaron su dimisión, no admitida por el Gobierno, argumentando, afectados también por esa medida retributiva y argumentando además que la Policía Foral va a ser ingobernable con esta situación de turnos. ¿Qué diagnóstico hay con lo que se prevé que puede suceder a futuro, a la hora de funcionar las distintas unidades, los distintos grupos? Ingobernable, no sé si es la palabra, pero que sí que va a ser muy difícil sacar los servicios, eso está claro y reconocido por todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las unidades especializadas, no pueden trabajar a un régimen general de los funcionarios, porque necesitan unos horarios flexibles. Una persona que está investigando un crimen no puede coger a las 2 y decir, se ha acabado mi turno, me voy a casa. O un escolta que está con la presidenta, sin ir más lejos, no puede coger a las 2 y llamar y decir que vayan a hacerle un relevo. Las unidades de intervención tienen que estar para cuando salga algún problema de orden público, o sea que tampoco pueden estar trabajando de esa forma. Es que no solo estamos hablando de los mandos, también es verdad que están los mandos, pero hay muchos policías y entendemos que los mandos son 30 y las pérdidas retributivas son para casi 250 compañeros, estamos hablando que hay 220 compañeros que no son mandos que están viendo cómo se reduce su salario, ¿no? Entonces, lo que queremos es que un policía, que encima que cobra poco, que no vea recortado su salario de una manera tan drástica, siempre y cuando van a seguir haciendo las mismas labores, van a seguir haciendo las mismas funciones y el mismo trabajo, o sea, es que su trabajo no va a cambiar. Adelante, corredera, fuego. ...30 de los 33 mandos de Policía Foral presentaron hace una semana su dimisión al Gobierno ante la situación que se está viviendo. ¿Por qué esa dimisión? Una dimisión no aceptada por el Gobierno, pero ¿cuáles fueron los motivos que les llevaron a tomar ese paso importante y no sé si golpe en la mesa? Pues bueno, en principio nosotros estuvimos valorando las circunstancias de producción en septiembre con respecto al nuevo reglamento que desarrollaba la ley, y a partir de ahí pues vimos que la Policía Foral iba a sufrir una situación, un quebranto importante de su gobernabilidad, y a partir de ahí pensamos que la situación buena sería el que nosotros no podíamos gestionar esas unidades en las que a partir de ese momento se iban a regular por un régimen de jornadas y retributivo pues, muy diferente, y creemos que iba a perder mucho la competitividad de esas unidades. De tal manera que pensamos que la opción más adecuada era renunciar a las jefaturas de esas unidades que nosotros en principio hasta ahora estamos dirigiendo, y que a partir de este momento iba a ser muy difícil el seguir gestionándolas, ¿no? Y esa fue un poco la decisión que se adoptó en base a un reglamento del 2002 de Policía Foral, en el que establece ahí ese régimen de poder renunciar al puesto. Una renuncia no aceptada por el Gobierno. ¿Ha sido una manera de echar un pulso al Ejecutivo, de hacer fuerza y decir por aquí no? Nosotros no queremos que esto hablemos aquí de pulso, sino que esto viene de la creación de la ley de hace año y medio, en el que en su momento nosotros tuvimos una ronda con los partidos políticos en el Parlamento, con representación parlamentaria, y ahí expusimos la problemática que veíamos a la aplicación de esta ley. Y ha llegado al desarrollo del decreto, y ahí hemos creído que nosotros no teníamos que dirigir las unidades en esas condiciones. No queremos que sea un pulso, sino simplemente queremos el trabajar por cambiar un poco todo esto. Vamos a ir a la práctica. ¿Qué va a suponer este cambio de jornadas? ¿Con qué ejemplos se puede poner claro, ¿no? ¿Y cómo va a cambiar su forma de trabajar respecto a lo que ahora mismo tienen, a lo que a futuro parece que puede Veníamos de una situación, de una fórmula de trabajo en el que había unas unidades que tenían unos regímenes más establecidos de jornadas, y otros tenían unos horarios flexibles, incluso unos horarios por
por días de trabajo, por jornadas, ¿no? Eso ahora ha cambiado, todos los funcionarios de la Policía Foral se meten en el régimen general de los funcionarios y a partir de este momento, pues digamos, todos trabajan sobre unos calendarios más estrictos, más fijos, etcétera, ¿no? Evidentemente hay unidades en Policía Foral que sí pueden funcionar de esa manera, incluso pues está una mayoría en la que pues, por su forma de trabajo, por turnos, etcétera, pues imaginemos una protección de unos edificios, pues sí se puede prever con un año de antelación más o menos el requerimiento de personal que pueda hacer falta para protección de ese edificio o de otras tareas, ¿no? ¿Qué unidades no? ¿Cuáles serían los grupos o las unidades más...? Hay unidades, como por ejemplo todo lo que se refiere a la investigación, con todo lo que conlleva de unidades de soporte técnico que se le dan a ellas, todo lo que puede ser la protección de autoridades y de mujeres maltratadas, y también violencia de género, y pues también intervención, en la que no podemos prever desde ya qué va a ocurrir. Nos vamos a ver cuando hay un delito, una agresión sexual, podemos ver cuando hay grandes concentraciones, manifestaciones que pueden generar problemas de orden público. Entonces es muy difícil preparar unos calendarios de esa manera. Antes se solucionaba ese asunto con el horario flexible, que podías un poco modificar esos calendarios relativamente, esos horarios, y estaban esas personas retribuidas de una manera determinada, ¿no? Y ahora pues esto nos ha cambiado y ahora es muy difícil, en el caso de que haya, por ejemplo, un delito grave contra un atraco, esas unidades especializadas que van a tener que dedicarse de una forma proceso a esa investigación, pues cambiar sus horarios y tiene que adaptar su jornada, sus horarios a la investigación. No sé, claros ejemplos cercanos, tenemos Tudela, una explosión importante en pleno verano, y a partir de ese momento se puso en marcha unos equipos de investigación, de policía científica, de información, que tuvieron que trabajar sobre una serie de hipótesis para descartar posibles riesgos inminentes, por ejemplo, en la población, ¿no? Eso no se hace dentro de unas jornadas concretas, en unos calendarios, sino que se hubo que llamar a muchas personas y durante unos días consecutivos tuvieron que sacrificar parte de su tiempo libre pues para esas investigaciones que parecía crítica en su momento, en las primeras horas, ¿no? ¿Consideran ustedes entonces que se va a perder esa flexibilidad con la que se podía trabajar antes? Sí, por supuesto, va a perder, y creemos que la competitividad en la Policía Foral pues va a bajar de una forma llamativa por ese motivo, ¿no? Porque esos puntos críticos que pueden ocurrir en la sociedad pues van a estar atendidos de una manera un poco peor. Aparejado a esta nueva redistribución de jornadas viene también la nueva configuración salarial. A muchos de los mandos de los puestos más altos de la jerarquía de la policía se les va a bajar el sueldo, en algunos casos se habla de hasta 4.000 euros, para repartir entre los agentes que tenían los sueldos más bajos. ¿Qué les parece a ustedes esto? Bueno, la bajada salarial se produce, el reparto salarial se produce en la bajada de 200 y pico agentes, entre policías... 200 frente a 800, por redondearlo, ¿no? Sí, entonces no solamente de mando, sino son unas unidades concretas, ¿no? Muchas de ellas, de las que estamos hablando, de que tienen una actuación un poco crítica, ¿no? Entonces nos parece mal, porque en la situación de la que venimos, creemos que no es momento de bajar el sueldo a nadie, sino habrá otras fórmulas, a lo mejor, si hay alguna unidad que tiene que mejorar sus retribuciones. Le pregunto porque muchos han entendido esa dimisión como una pataleta porque a ustedes les tocaban el sueldo. Bueno, cuando hemos tomado esta decisión es por muchos factores, nunca hay uno solo, ¿no? Principalmente la dimisión se debe, porque aunque dimitamos nos van a bajar el sueldo exactamente igual, la dimisión se debe a que no debemos gestionar unas unidades en esas condiciones de fractura interna que tiene la Policía Foral, también con la dirección y sobre todo por el régimen de horarios. Algo que también se ha escuchado es que algunos de ustedes han vivido una situación de privilegio, con el que había que acabar, dicen algunos. ¿Qué les responde? Bueno, por supuesto, no consideramos en absoluto privilegio. Nosotros hemos tenido unas condiciones laborales muy concretas en las que creemos que hemos estado trabajando, aparte de las jornadas establecidas, etcétera, permanentemente con el teléfono. Por supuesto, el ejemplo que hemos puesto de Tudela, se movilizó a la gente, todos los mandos estuvieron allí en el lugar a las pocas horas, porque estamos permanentemente en contacto con nuestras unidades, dirigiéndolas no solamente presencialmente, sino los 365 días del año por teléfono, etcétera. Privilegio yo creo que no hay, son unas condiciones, y hablamos de retribuciones
planteándonos que la propia ley, el propio Gobierno de Navarra ya establece que se está cobrando menos que los referentes de otros cuerpos policiales, tanto policías como mandos. Han intentado ustedes, son un lobby, porque la consejera dijo que no iban a ejercer una presión concreta, que sus alegaciones serían contempladas como las de los demás. ¿Han pretendido ser? No, nosotros como no pedimos nada especial para los mandos, nosotros nunca hemos pedido prevaricar a nadie. Lo único que estamos pidiéndole al Gobierno es que esta situación se revierta a la situación anterior, pero no por nosotros tener una situación ventajosa respecto al resto de policías, sino para, de una forma más moderada y más sosegada, pues pensar cómo queremos que evolucione. Queremos que lo de bajar el sueldo a nadie, pero no por ser un lobby, nosotros que no, creo que no lo somos, porque si mirásemos exactamente la forma que tenemos de trabajar, la dedicación que tenemos al puesto de trabajo, a la atención permanente las 24 horas del día, que dormimos con el teléfono en la mesilla, que estamos trabajando continuamente e intentando impulsar esto, yo creo que no se nos puede considerar un lobby de ninguna de las maneras. ¿Cómo ve el ambiente? ¿Cómo ve la motivación de muchos policías especializados en algo que saben que el esfuerzo a lo mejor de los años anteriores pues ahora no va a tener su recompensa, o en algunos casos van a ir hacia atrás? Pues hay una parte personal, que la gente que está hundida, porque de esas 200 y pico personas que tienen sus familias, pues realmente le afecta 4.000 euros o 3.000 euros de bajada salarial, es dinero y les afecta mucho. Y luego también pues esa sensación un poco de abatimiento, porque creemos sinceramente que hemos dado un paso atrás importante en lo que era la policía foral. ¿Cómo se va a pulir esta situación? Porque ha habido un momento de tensión, una ruptura. Yo no sé si hay un camino diferente entre lo que se denominan los mandos y el resto de la policía. ¿Esto luego se va a poder pulir de una manera, se va a tener altura de miras para resolver un poco la situación y hacer otra vez equipo? Porque hay incluso quien dice, no, si es que al final si digo, si hago, porque hice represalias, al final son ellos los que me ponen el turno. ¿Esto va a ser algo así? ¿Cómo se va a resolver? Yo creo que la ruptura que se produce en el seno de la policía foral es entre diversas unidades. Yo creo que en absoluto hay un problema entre mandos y policías, ¿no? Cada policía tenemos nuestras unidades y en principio yo ahí no observo una fractura importante, ¿no? ¿Esto se va a resolver? La policía foral va a seguir para adelante. Somos profesionales y esto no, vamos a seguir trabajando. Hemos trabajado hasta la fecha y vamos a seguir trabajando por la seguridad pública de Navarra y vamos a dar respuesta al ciudadano. Que seguramente con los medios que tenemos ahora la respuesta va a ser más difícil de darla, pues va a ser un poco más difícil de darla. Pero por supuesto nosotros vamos a seguir trabajando y nos vamos a seguir volcando en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, como venimos siguiendo haciéndolo hasta ahora. O sea, seguimos trabajando, las unidades siguen trabajando. La única dificultad que vamos a encontrarnos ahora es que va a ser más difícil el realizar investigaciones de mayor calado o resolver problemas de mayor calado, catástrofes, etcétera, va a ser más difíciles de gestionarlas. Es un poco, pero no hay ninguna duda que vamos a estar ahí y seguimos estando ahí. Me hablas, Edurne, como dando por hecho que las personas que estáis ahora mismo en el laboratorio vais a intentar buscar otra salida, otra solución, que os vais a ir, vamos. Es un hecho. Es un hecho. Yo no voy a poner, quiero decirte, si yo estoy viendo que no se valora ni mi esfuerzo, no estoy viendo que se valora mi interés, no estoy viendo que se valora los cursos que hemos hecho, que al final esos cursos que has hecho te los ha dado la administración, pero son cursos que hemos puesto de nuestro tiempo, que hemos sacrificado en nuestras familias. Eso no lo tiene en cuenta nadie. Cuentan, Edurne, que el laboratorio va a ser una de las brigadas más afectadas por la nueva ley y por su aplicación, ¿no? Por la entrada en vigor. ¿Qué situación vais a tener en comparación a la que teníais actualmente? ¿Cómo lo ves tú? Tanto campo como laboratorio, ¿no? Que son las dos brigadas de científica, se han desarrollado en base un poquito al interés, al esfuerzo, a
al sacrificio, ¿no? Sobre todo de agentes, porque aquí son unidades que el fuerte, o sea, digamos que el trabajo base lo hacen los agentes, aquí hay muy poco mando. Entonces estas personas, yo incluida, lo que hacemos ha sido, bueno, muchas veces hacer puestos de trabajo o llevar a cabo puestos de trabajo, incluso adquirir mucha responsabilidad que igual no nos hubiera debido recaer. Esto, ya te digo, que se ha ido desarrollando así. Con la ley anterior, digamos que éramos una policía en comparación con el resto de policías de cuerpos y fuerzas de seguridad o otras policías autonómicas, pues estamos mucho peor remunerados, pero es que con la ley que se acaba de aplicar ahora, pues es que vamos a ser de las unidades peor retribuidas de toda policía foral. ¿Qué implica esto? Pues que sobre todo para nosotros, pues lo que no se nos ha reconocido ha sido la especialización, la cualificación, la experiencia que aportamos para hacer este trabajo. El trabajo que hacemos nosotros no lo puede hacer cualquiera. Esto requiere de una serie de titulaciones, de una serie de cursos y demás que los tienes que tener para venir aquí, y luego sobre todo de experiencia, y eso te la da el tiempo. Y entonces eso no se ha visto recompensado por ningún lado. Digamos que nos hemos sentido muy ninguneados. Os sentís ninguneados, Edurne, porque vais a perder también parte de vuestra retribución, ¿no? Que era pues una forma de compensar ese trabajo, ese compromiso que teníais aquí, como nos decías, pues asumiendo, ¿no? Una responsabilidad que ahora pues, no se va a ver recompensada a final de mes. Sí, en este momento pues hemos salido muy mal parados, digamos, con la nueva ley, sobre todo por eso, porque no se reconoce en ningún momento la especialización, la cualificación y las responsabilidades que adquirimos. Es decir, con la nueva ley, agentes como vosotros pasaríais a percibir sueldos parecidos al de agentes con menos responsabilidades, menos formación, menos cualificación. Sí, menos, bastante menos. Sí, porque al final se nos ha tenido como si fuera un puesto administrativo, que dista bastante de serlo. ¿Y esto qué va a suponer? ¿Qué va a pasar en el laboratorio, consideráis, a partir de ahora? ¿Qué va a pasar? Pues que en cuanto podamos, pues vamos a ir a otros puestos de trabajo que implique, pues al final, menor responsabilidad y al final de mes, mayor nómina. Por ejemplo, para compararlo, ¿a qué puesto de trabajo podría ser ese? Bueno, por comparar, pues me da igual, es que cualquiera. Quiero decir, si yo me voy a tráfico, me voy a seguridad ciudadana, me voy a Palacio, o incluso, bueno, ahí sería más o menos algo más ganan que nosotros. Es todos estos que te he dicho, pero por ejemplo, dentro de la misma área, como bien podría ser, por ejemplo, judicial, ellos han salido beneficiados porque se les ha aplicado un complemento de exclusividad que implica bastante dinero a final de mes. Y, por ejemplo, son puestos, para que te hagas una idea, aquí, por ejemplo, para estar en científica y concretamente en laboratorio, me hace falta tener el curso de judicial, el curso de científica y luego el curso de la especialización correspondiente. Es decir, que yo podría estar trabajando en campo o podría estar trabajando en judicial porque tengo los cursos, ellos en mi sitio no, porque no tienen la especialización concreta. Pero digamos que la remuneración que vamos a percibir es muchísimo inferior. Yo he trabajado en protección de edificios, he trabajado en la oficina de denuncias, he trabajado en seguridad ciudadana, he trabajado en campo, porque en campo es requisito para venir aquí, en principio. Y ahora estoy aquí. Yo sé lo que se trabaja en todos esos sitios. A ver, yo no quito nunca, cada trabajo tiene lo suyo y tiene su problemática. Eso es indiscutible. Yo no quiero que a mis compañeros, o sea, yo no me opongo a que a otros compañeros les suban el sueldo, si realmente nos lo tendrían que subir a todos. Eso, a ver, eso es indiscutible. Todos, si tú haces una comparativa con otros cuerpos, todos estamos mal pagados. Y eso ya lo saben. Y tienen el cupo para poder remediarlo, pero pues por lo que sea al gobierno no le interesa, ni a este ni al anterior. O sea, me da igual. O sea, no interesa. Yo creo que es algo que no sé si tienen interés por Policía Foral. Me habláis de desmotivación, de una cierta desilusión, ¿no?, que concretas en tu caso, pero hay que hablar también de eficiencia, porque a los navarros lo que les interesa es que la Policía Foral resuelva los asuntos que llegan hasta aquí. Esto va a suponer que también se va a investigar peor, se van a hacer las cosas de peor manera, porque las jornadas van a ser mucho más concretas, y yo no sé si aquí, cuando acabe la jornada funcionarial, va a venir alguien a mirar una huella. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pues no lo sé. Yo la verdad es que lo veo negro, no lo veo
ni práctico ni eficaz, sinceramente. Porque ya te digo que las personas que estamos aquí y que tenemos posibilidad, pues nos vamos a acabar yendo. Porque al final te puede gustar el trabajo, pero al final no vienes a trabajar por amor al arte, vienes a trabajar por lo que percibes a final de mes. Porque todo el mundo tenemos nuestra familia y tenemos... Entonces, pues casi te obligan, lo que te he dicho. Si voy a otro puesto que tengo menos responsabilidad, que se me exigen menos cualificaciones, con lo cual yo también tengo menos quebraderos de cabeza, me voy a esforzar menos y me está remunerando más, pues me iré al otro sitio. Lo siento mucho, pero todo eso que se ha invertido, digamos, en personal, ¿no?, en nivel de formación, todo lo que ha invertido la administración, los años de experiencia que llevamos nosotros, no vas a tener al primero que venga y la va a tener por ciencia infusa. Eso es otra vez inversión, tanto para administración como en tiempo. ¿Y qué hablas con otros compañeros de la policía, no solamente de laboratorio? Con otros agentes, con los de tráfico, con los de intervención. ¿Qué sensación hay? Sí que tengo, por ejemplo, compañeros de judicial o incluso compañeros de tráfico que dicen, dice, ¿y ahora qué va a pasar con vosotros? Claro, ellos ya perciben, ya saben el trabajo que realizamos. ¿A dónde van a ir sus investigaciones si luego no tienes gente formada en laboratorio para poder sacar y tratar las evidencias que hay? Si no tienes gente que pueda, digamos, manejar como se manejan aquí las bases de datos nacionales o internacionales que manejamos. Eso no lo vas a tener de un día para otro. Me hablas, Edurne, como dando por hecho que las personas que estáis ahora mismo en el laboratorio vais a intentar buscar otra salida, otra solución, que os vais a ir, vamos. Es un hecho. Es un hecho. Yo no voy a poner, quiero decirte, si yo estoy viendo que no se valora ni mi esfuerzo, no estoy viendo que se valora mi interés, no estoy viendo que se valora los cursos que hemos hecho, que al final esos cursos que has hecho te los ha dado la administración, pero son cursos que hemos puesto de nuestro tiempo, que hemos sacrificado en nuestras familias. Eso no lo tiene en cuenta nadie. No son cursos de 2 horitas de la tarde y ya está, no. Son cursos largos, que igual te tienes que ir fuera, que estás mucho tiempo fuera de casa y dejas a tu familia. Todo eso no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta lo que valen esos cursos de formación que te han dado. Pues si no les ha importado a ellos, pues mira, es un bagaje que llevo yo, pero que al final va a resultar improductiva para la administración, pero porque ella no ha sabido valorar. ¿Qué pedirías a la administración? ¿Qué pedirías al gobierno, al jefe de la Policía Foral? ¿Qué hace falta ahora mismo para resolver este asunto? Ya se ha hablado. Ya se ha hablado y bueno, ya saben lo que hay. O sea, no lo estamos ocultando ni mucho menos. Ya saben lo que hay, se ha hablado con ellos y de momento no han puesto nada para poder solucionar el tema. Yo entiendo que no les importa. El anterior juego de mayorías sindicales apoyaba la modificación de la ley de policías que ahora se está poniendo en práctica. ELA apoyaba esta ley. ¿Por qué se dio el visto bueno a la necesidad de modificar lo que había? Había una unanimidad sindical en modificar la ley que se aprobó en el 2010 y iniciamos una tanda de contactos con los grupos y PSN en el 2011 estaba dispuesto a abrirnos, facilitarnos esa posibilidad y empezamos a trabajar con PSN, todos los sindicatos, en esa modificación. Fueron bastantes meses de trabajo. Me gustaría recalcar que, como se está diciendo en muchos o varios medios, esta ley no la hizo ELA, porque si la hubiera hecho ELA no tendría nada que ver con la ley que ahora tenemos. En esta ley se aseguran cosas que UPN nos quería quitar, como es un acuerdo de los años 90, que es la compensación que tenemos los policías forales por la superación de unas pruebas físicas por mantenernos en forma para el desempeño de nuestro trabajo. Se aseguran en ley, se suaviza el régimen disciplinario y la fractura viene a la hora de dar cumplimiento a ese mandato que tenía UPN de minimizar las diferencias salariales. Ahí no nos ponemos de acuerdo, nos tenemos nuestro punto de vista siempre con la premisa de que tiene que ser a coste cero, que ELA no quería eso, pero no podíamos dejar escapar la oportunidad, y otros
lo que exigían era que se destinara el cupo íntegro en Policía Foral y así nadie tenía que mermar. Como he dicho antes, ahora están dentro, que nos den el cupo, que les aplaudiremos. Que ya era hora de hacer justicia, que ya llevábamos muchos años los mismos siempre mal y los mismos siempre muy bien. Los mismos siempre mal y los mismos siempre bien, decía Raúl. ¿Ha habido privilegios en Policía Foral? Se ha beneficiado siempre a una determinada parte del colectivo y tenemos un lema. En su día UPN hizo lo que se hacía en las guerras, dividir y vencerás, dividió el colectivo y hasta el día de hoy pues había ganado. A partir de hoy ELA espera que se destine dinero para que nadie pierda y que todos seamos iguales, trabajemos las mismas horas y ganemos lo mismo. Porque hablan de especializaciones, yo creo que un policía foral es policía y opositas para policía y somos policías todos. ¿Cuál es ahora mismo la posición actual de ELA respecto a la situación real que tenemos? Con la ley aprobada por el Parlamento en la anterior legislatura y la aplicación ahora para el 1 de octubre, desde el 1 de octubre, con los cambios prácticos que va a tener. Bueno, la interpretación que el Gobierno de Navarra o la Consejería de Interior está haciendo a este desarrollo reglamentario sobre el decreto que teníamos antes, el 1 de 2005, pues ELA está totalmente en contra de muchos de sus aspectos. Es decir, el responsable de que la situación no se haya encauzado de una forma más correcta ahora mismo sería el Gobierno de Navarra, el Departamento de Interior. Bueno, yo no puedo decir el responsable, yo puedo decir que ELA no estamos de acuerdo cómo quieren desarrollar la ley, porque ni cumple su sentido, ni cumple su función, pero bueno, ellos se agarran a la norma y dicen que ellos interpretan la norma de esa manera y que van a seguir adelante. ¿Qué es lo que exigís, qué es lo que pedís al Gobierno? Pues las dos cosas que más preocupan ahora a todo el colectivo son, el Interior nos comunica que quiere implantar o llevar a efecto una normativa europea, la 2003/88, en la que se regulan el tope de horas en los horarios nocturnos. Nos dice que va a imponer a todo el colectivo turnos de 8 horas y que de noche no se va a poder trabajar más que 8. Todos los sindicatos alegamos en contra de esto. Hay reales decretos legislativos y otros cuerpos policiales bastante más grandes que el nuestro, como es Policía Nacional, que tiene una circular que hoy hemos presentado, cumplen esa norma porque habla de negociación colectiva y de mutuo acuerdo entre las partes. En este no hay mutuo acuerdo, es imposición por parte de una y rechazo frontal por la parte sindical y por los trabajadores. Entonces entendemos que se están equivocando. Esa es una. Y el otro punto muy importante es, nosotros, como todos los funcionarios, a primeros de año, el 15 de diciembre, nos presentan un calendario anual en el que te dicen que tú el día tal trabajas o descansas. Y luego cartelera, las carteleras, eso es. Y luego eso se acota. La primera es de 5 meses hasta mayo y luego trimestral hasta diciembre. Y sobre ese calendario anual, tú sobre esos días de trabajo pides vacaciones, pides tus descansos y si te los conceden eso es inamovible. Desaparecen de ese decreto estas carteleras y la incertidumbre del colectivo ahora es que no va a saber cómo va a trabajar el 15 de febrero, si de mañana, de tarde o de noche. Está pendiente, lo ha dicho el jefe, tenemos que negociar con él. Pero pues si el 1 de octubre se aplica esto y vamos todos ya a 8 horas, pues estamos hoy creo que a 27. Y si la negociación que vamos a tener con él es la que hemos tenido estas últimas mesas con la consejería, de que te presentan, alegas y no aceptan nada, pues creemos que poca negociación va a volver a haber sobre esto. Y la gente está muy descontenta. Se va a retirar sueldo en torno a 200 agentes para repartir entre 800. ¿Cuál es la postura de él al respecto? Bueno, aquí tengo que decir que si hay compañeros que van a haber mermado su salario es porque el Gobierno de Navarra quiere. Cuando ELA, repito, no es la ley de ELA ni está conforme con esta ley ni cómo se está aplicando, apoyó esa modificación, había una restricción en 2015 que no podía salir aprobada por el Parlamento ninguna ley que supusiera un coste. Entonces, por eso se negoció a coste cero. Y la justificación era una modificación de jornadas en
en base a esa modificación de jornadas modificábamos los salarios. PSN modificaba y nosotros dijimos que nos parecía bien. Hay compañeros en la actualidad que trabajan cerca de 2.000 horas. Otros que trabajan en una jornada flexible, que les están haciendo, ven a las 11, vete a las 2, vuelve a las 4, y todo está dentro de esa jornada flexible. Si se pasan de 9 horas, luego van a como horas extras, ¿no? Entonces nosotros entendimos, vamos a acotar la jornada como el resto de la administración, turnos de 7, de 8 horas, pero régimen general, y lo que trabajes por encima, pues que se te retribuya como horas extras, como al resto, ¿no? Y el gobierno está interpretando, nosotros como ELA exigimos al gobierno, hemos exigido que a los inspectores, a los comisarios principales, que son los que más ven mermado su salario, pues el espíritu de la ley decía que se les debería congelar su salario porque no modifican su jornada. En la actualidad todos trabajan a régimen general y van a seguir trabajando. Nuestra sorpresa ha sido que nosotros hemos sido el único sindicato que ha defendido eso por ellos, y parece que encima ellos están en contra de ELA. Bueno, porque apoyamos. Allá cada cual, ahí está, los documentos escritos ahí están. Entonces, el gobierno, repito, está interpretando equivocadamente la ley y nos preocupa, porque era una oportunidad muy buena para haber hecho una base y unos cimientos importantes para que la policía foral crezca. Consejera, ¿qué es lo que ha pasado con todo esto? Porque una ley que heredó este gobierno de la anterior legislatura, que tenía que poner en práctica, que dividía la opinión de los partidos y dividía a los sindicatos, ha terminado generando la unidad en contra de la lectura y desarrollo que ha hecho el gobierno. Es decir, ahora responsabilizan al decreto que ha aprobado el gobierno de la situación en la que queda Policía Foral. Bueno, pues es algo sorprendente, porque yo creo que quienes participaron en la elaboración y en las enmiendas y en la aprobación en definitiva de la ley en abril del año pasado, yo daba por hecho que eran conscientes de lo que estaban haciendo, ¿no? Como para que ahora, lejos de arrepentirse o de haber cambiado de posición, pues la sostuvieran. Entonces, claro, eso me da que pensar que probablemente pues es como tantas otras veces de tramitar las cosas deprisa, sin ser muy conscientes de lo que eso iba a significar, pues ha hecho que ahora pues no está prácticamente nadie de acuerdo. Pues ahora, por lo que se ve, o no eran muy conscientes o no quieren reconocer errores cometidos, y es verdad que unos con la boca más grande, otros con la boca más pequeña, pues vienen a decir, no, efectivamente nos equivocamos con esto y esta ley pues hay que modificarla. Y luego había que poner las cifras a eso. Y ha sido a la hora de poner las cifras cuando alguien se ha dado cuenta de lo que no se dio cuando se aprobó la ley, y me parece pues de cierta irresponsabilidad el haberla aprobado en aquellas condiciones, o no midieron la dimensión que tenía, ¿no? Bueno, pero no ha habido consenso político suficiente como para haberla modificado antes de. Nosotros, de hecho, habíamos solicitado un plazo mayor, que era abril del año que viene, para hacer coherente lo que tenemos que desarrollar de esa ley con otro proyecto de ley de policía local, porque todo está relacionado con todo. Pero el Parlamento no nos autorizó tanto plazo, que era demasiado, que no era necesario para hacer ese estudio, y nos constriñó a que tuviese que hacer antes del 1 de octubre del 16. No ha habido, repito, ha estado el verano de por medio, ni siquiera la más mínima posibilidad de buscar un consenso para hacer una modificación antes de esta fecha, y como gobierno estábamos obligados a cumplir con el plazo que se nos dio y a presentar este decreto foral regulador de jornadas y retribuciones. Me habla usted de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos, pero ¿le ha sorprendido que los sindicatos que apoyaban la ley de policías ahora se hayan mostrado contrarios y al final se haya conseguido la unión sindical en contra del desarrollo que su gobierno ha hecho de esta ley? Dicen que ha hecho una lectura que no tenía por qué haber sido así. ¿Responsabilizan al gobierno de la situación? Pues hemos hecho la lectura única posible que tenía que ser así. Ya desmiento de entrada que hayamos hecho las cosas de una manera que no se podía. Es que no se pueden hacer de otra. Lo hemos hecho de la manera. Ha sido muy complicado, muy profuso trabajo, mucha gente que ha estado en el tema no ha podido ni siquiera cogerse un día de vacaciones, yo pocas, ¿no? Porque me ha tocado coordinar todo esto. Eso desde el punto de vista de esa afirmación que es rotundamente falsa. Y en cuanto a qué opino de que sindicatos que antes apoyaron esa ley ahora se unan a los que estaban en contra y soliciten que el gobierno haga una consignación presupuestaria en 2017 para que ningún agente cobre menos, pues bueno, pues a mí me tiene entrada que sorprender. Ayer lo califiqué de chocante. Hubo sindicatos que fueron muy partícipes de la redacción de esta ley y que ahora, cuando se han dado cuenta de la aplicación y del resultado que tiene, estén alarmados y se apunten a que ningún agente cobre menos, bueno, pues yo les diría, pues entonces los que os sale a cobrar más, pues decir que no lo queréis cobrar, renunciéis a eso
Y entonces, pues de acuerdo, tampoco los que les sale a cobrar menos, cobrarán menos. Vamos entonces a futuro, consejera. Dijeron a coste cero, así lo marcaba la ley, Sí. y así lo están aplicando ustedes ahora. Sí, sí. Pero se están negociando los presupuestos del próximo año. ¿Qué margen tiene el Gobierno para incrementar una partida presupuestaria que evite que esto se mantenga en el tiempo? Que es decir, que a partir de 2017 la mayoría de los agentes de Policía Foral puedan cobrar más, pero no repercutiendo en las nóminas de unos 242 compañeros. Bueno, pues el margen que tiene el Gobierno es muy poco, por no decir nulo. Por una doble razón. En primer lugar, porque si ahora aprobásemos una partida presupuestaria para 2017 a fin de que los agentes que como resultado de este decreto van a percibir menos no fuera así, estaríamos yendo en contra de la ley, porque repito, el espíritu de aquella ley fue coste cero. Y en segundo lugar, pues las limitaciones del Gobierno también son, con independencia de eso, estrictamente económicas, es decir, los presupuestos son lo que son, dan de sí lo que dan, hay muchas peticiones de otros colectivos también, con situaciones bien injustas, heredadas de legislaturas anteriores que hay que resolverlos. Entonces, a ver, yo ayer trasladé en la sesión de Gobierno la petición que se me hizo en sede de mesa sectorial anteayer, no se tomó ninguna decisión, no corre prisa adoptarla porque la adoptaremos definitiva en sede de la aprobación del anteproyecto de presupuestos, ¿no? Porque caso de acoger esa petición sindical es en ese anteproyecto en el que el Gobierno debiera consignar X cantidad. Digo X porque también es curioso que cuando se traslada... Se ha cuantificado, anteayer, ¿no? No, es que por eso digo que no deja de ser curioso, porque tan pronto se habla de 500.000 como de 400, es decir, es una petición que no es seria, a mi juicio. No es Pero seria. sí que APF lo cuantifica en unos 500.000 euros el coste que supondría para el Gobierno evitar que la subida salarial de muchos repercuta en unos pocos. Pero vuelvo a repetir que iría en contra del espíritu y de la letra de la ley. Tendría que ser por otra ley por la que se decida lo contrario. Y como consecuencia de otra ley por la que se decida lo contrario, el Gobierno, acatando esa nueva ley, pero no en base a la que tenemos vigente, podrá considerar esa posibilidad. Pero tendrá que ser, repito, en el marco de una modificación de esa ley. Yo ya he dicho varias veces, y hoy lo repito porque creo que es importante, mi posición y la del Gobierno con el horizonte de 2017 en el que tenemos que presentar, repito, ese proyecto de ley regular de policía local, entrar en la ley vigente, reguladora de policía foral, y modificarla en aquello que se considere, por un lado, en cuanto a la técnica legislativa desde el punto de vista jurídico, ya lo he dicho antes, manifiestamente mejorable, y desde el punto de vista económico y de retribuciones, y de jornadas también, porque ese es otro gran asunto, pues volverlo a regular. Entonces yo creo que, y ahí confío, yo dije el otro día que me atreví a liderar esta modificación, pero que siempre había de ser en el intento de buscar el máximo consenso sindical y político. Pues ahora tengo más confianza de que sea posible ese consenso sindical y político y que resolvamos esta situación, claro. Vale, quien no esté contento, pues ya tendrá posibilidad de marcharse a otro sitio, no sé cómo decir, o sea que en sí mismo ese argumento no me vale. Porque claro, ahora se dice, es que algunos pierden tanto, pero a lo mejor es que estaban ganando antes más de la cuenta, ¿eh? En algún caso. No ¿Cree que ganaba alguien más de la cuenta, consejera? Pues yo creo que en algún caso probablemente sí, ¿eh? Sí, para confirmar, para que acudan en apoyo a cortes al incendio 31-30 en el lugar, mediamente en camino, solicitan apoyo. Entiendo que es subiendo de la rotonda de Ocitas hacia un repetidor que hay ahí. Fernando, el Centro de Mando y Coordinación es una de las unidades, áreas que va a salir mejor parada salarialmente con la aplicación de esta ley, ¿es así? Sí, así es. Sí. ¿Qué se prevé que mejore la situación de lo que teníais a lo que vais a percibir ahora a partir de...? Bueno, ahora vamos a mejorar un poco nuestras retribuciones salariales. ¿Qué os parece la puesta en marcha de esta ley y la división que se ha generado, ¿no?, en torno a los que salen perjudicados, a los que salen favorecidos? ¿Qué opinión tienes de lo que está pasando? Bueno, yo creo que la ley es buena en el sentido de que aminora las diferencias dentro de la policía y es buena para el colectivo en general, aunque es verdad que, pues, desgraciadamente, a muchos de mis compañeros les va a perjudicar. ¿Creéis que la diferencia salarial que se establecía anteriormente no os parecía oportuna? Estaba pendiente desde hace muchos años el que se fuese corrigiendo esta situación y bueno, finalmente parece ser que se va a corregir, no en todos los casos, pero con esta ley. ¿Qué no os gusta de lo que se va a poner en marcha? ¿Qué es lo que os parece que debiera ser mejorable? Hombre, desde luego
entiendo las reivindicaciones de muchos de mis compañeros que realizando el mismo trabajo van a haber disminuido su salario, y luego también pues estamos pendientes de la reglamentación y yo concretamente estoy bastante en contra de algo que es ajeno a la ley, pero que es la nueva obligatoriedad que nos están imponiendo a las distintas unidades de hacer el horario de 8 horas. Con eso no estáis de acuerdo. Habláis de que va a afectar a la capacidad de conciliación de los agentes, que va a ser más difícil esa conciliación laboral y familiar. Sí, hasta ahora las unidades hemos podido más o menos tener, siempre cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestro horario, las 24 horas, un poco de margen a la hora de organizarnos. Cada una tiene unas peculiaridades distintas. Por ejemplo, en esta unidad, una de las peculiaridades más significativas es que durante el turno de noche la frecuencia de llamadas es mucho menor. Entonces nosotros hacíamos un horario de 7-7-10. Ahora nos obligan a hacer un horario de 8 horas y pues, a los que estamos acostumbrados a una conciliación familiar distinta, el madrugar tanto, terminar a las 10:30 de la noche, pues nos viene muy mal. 10 años en la Policía Foral, ¿cómo ha sido un poco la situación también salarial, ¿no? de la mayoría de los agentes? Porque es la policía que menos cobra en todo el conjunto del país. En estos 10 años se ve una progresión, necesitabais una subida salarial de una manera urgente. ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo puedo decir que he visto más o menos disminuida de forma más progresiva mi salario desde que entré en Policía Foral. No sé si la mayor parte de los funcionarios pueden decir lo mismo, pero se ha ido sumando la rebaja del 5%, la congelación durante varios años, las mayores dificultades a la hora de extender el servicio igual en horas extras, etcétera. Hasta el día de hoy, en el que parece ser que nos van a hacer un pequeño aumento de sueldo, pues hemos visto sigue disminuido nuestro salario. Entonces, si tuvieras que alinearte a favor o en contra de la ley y de la nueva situación, ¿qué dirías? Pues creo que la ley, sobre todo el espíritu de la ley, está bien, pero desgraciadamente hay muy pocas personas que estén contentas dentro de Policía Foral, porque si no es por el tema de retribuciones, por el tema de la aplicación o de los horarios, pues una gran mayoría estamos saliendo perjudicados. Torcuato Muñoz, jefe de la Policía Foral. ¿Qué ambiente percibe cuando baja y sube estas escaleras de la jefatura de Policía Foral? ¿Qué ambiente se ve aquí en Veloso? Bueno, pues el ambiente es un poco de indefinición, de inseguridad. La gente no sabe muy bien a lo que atenerse, pero la verdad es que nosotros tampoco lo tenemos muy claro porque estamos desarrollando un poco lo establecido por la Ley Foral 15/2015, que modificó la Ley de Policías de Navarra. Entonces, claro, nos ha obligado a hacer un trabajo muy intenso durante este año para adaptar todas las retribuciones y las jornadas a lo que establece la Ley Foral de Policías, y estamos un poco intentando adaptar todas las reglamentaciones a esa ley foral. Entonces yo a la gente le pediría un poco de paciencia porque es muy complicado y conforme vayamos avanzando se les irá informando. Lo que nos han ido contando es que el ambiente no es el mejor, que ha habido mucha división, mucha ruptura, pero al final todos los sindicatos se han puesto de acuerdo, muchos partidos políticos también expresan su malestar y, en resumidas cuentas, el decreto que ha aprobado el Gobierno no complace a nadie. Aquí en Policía Foral hay poca gente que se encuentre satisfecha. ¿Qué hacemos con esto? Evidentemente, en la última mesa sectorial nos llevamos una sorpresa porque hubo un cambio radical en las posturas sindicales. Ahora se han puesto todos un poco de acuerdo en solicitar de que nadie vea reducidas sus retribuciones, pero evidentemente hay que hay que cumplir la ley foral en sus estrictos términos y es lo que se ha hecho. Yo entiendo a la gente que ha visto rebajadas sus retribuciones, es entendible, hay gente que se le ha modificado el horario, entonces todo esto afecta mucho a la vida personal de los agentes. Entonces vamos a esperar un poco a ver cómo evoluciona esto y, como tú bien has dicho, pues parece ser que todos los partidos políticos
han manifestado que esta ley es mejorable y los sindicatos también parecen ser que ahora se han puesto de acuerdo en una postura común. Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Los sindicatos que apostaron por la modificación de la ley de policías dicen que la bajada de sueldos iba a llevar aparejada una bajada de las jornadas, es decir, que el que fuera a cobrar menos sería porque trabajaba menos. ¿Esto va a ser así ahora con lo aprobado? Bueno, esto hay que dejar claro dos cosas. Digamos que las unidades que ven reducir su salario, digamos, considerablemente, son las unidades especialistas, que son muy difíciles de sustituir. Entonces, evidentemente, si tenemos un determinado trabajo que hacer con las mismas personas, pero tienen que trabajar menos horas, o una de dos, metemos más personas o reducimos el trabajo o lo suplimos por horas extraordinarias. Más personas está claro que no podemos meter a día de hoy, porque hay que hacer una OPE y sacar las correspondientes convocatorias, y horas extraordinarias está la cosa como está. Entonces es muy difícil. Sí que, digamos, van a trabajar menos horas, pero al final si hay que hacer el mismo trabajo, hay que aumentar las horas de alguna manera. Se ha intentado solucionar esto con una especie de con una exclusividad que sí que nos daba lugar la Ley Foral de Policías, pero no es la solución ideal. Estas unidades deben de tener un horario específico que permitan conciliar su trabajo con la especialidad que tienen. Horarios y conciliación, otra patata caliente de la aplicación de la reglamentación de esta ley. Se ha dejado a la negociación con la Jefatura de Policía Foral los calendarios, las famosas carteleras. Se pide que se pongan los turnos y los horarios. ¿Va a haber margen de maniobra para negociar? Porque algunos dicen que todas las alegaciones presentadas de poco han servido. Si habrá disposición para que se acuerde todo eso. Evidentemente esto está sujeto a negociación sindical y es lo que vamos a hacer, pero todavía no ha entrado el decreto foral y ya nos están pidiendo cómo se va a hacer. Entonces vamos a esperar que entre el decreto foral el día 1. Está prevista, si encajamos las agendas, el martes que viene ya reunirnos, y hay que adaptar una directiva europea al horario de los funcionarios, que es lo que está causando un poco de malestar, pero bueno, tampoco creo que sea tan complicado. Y el tema de las carteleras, pues vamos a esperar a la negociación y lo que salga pues se dará a conocer a la gente. El problema es la desinformación. Es usted ahora el jefe de la Policía Foral, hasta hace unos meses era uno de los mandos, inspector ya con la plaza de comisario. Sus compañeros inspectores, comisarios, 30 de 33, han presentado su dimisión no aceptada por el Gobierno. ¿Qué le parece? Bueno, pues es una actitud, yo la verdad que no la entiendo muy bien, primero porque no es efectiva, todo el mundo sabe que esa figura no está recogida en la normativa, digamos que carece de efectos prácticos. Y luego, hombre, pienso que antes se debían haber agotado todas las vías a proceder a esa dimisión y menos darle publicidad. De todas maneras, bueno, se está haciendo un informe jurídico a ver si podría ser constitutiva de algún tipo de infracción y con lo que salga pues el Gobierno decidirá. ¿Cree que los mandos han sido privilegiados aquí en la Policía Foral en los últimos años? Yo pienso que eso es una noticia totalmente errónea y como todo en la vida pues habrá mandos mejores, mandos peores y policías buenos y policías menos buenos, pero lo de los privilegios en realidad no ha existido. Se nos ha repetido mucho en estos días que hemos estado aquí en Policía Foral. Los agentes dicen que están desmotivados con todo lo que está pasando. ¿Qué va a hacer Torcuato Muñoz, jefe de la policía, por recuperar, por reconducir, por volver a cogerle el pulso a una policía foral pues viva, ¿no? y comprometida con su trabajo? Pues yo lo único que puedo ofrecer es trabajo. La verdad, no solo yo, sino todo el equipo, Secretaría General Técnica, Asesoría Jurídica. La verdad que me gustaría que la gente viera la trastienda de lo que está llevando esto, las horas y las horas que se está metiendo para intentar reconducir esto. Lo que sí que pediría un poco es bajar la tensión, intentar recuperar el discurso racional. Ahora pues todo el mundo está con este discurso emocional que la verdad es muy difícil ponerte a entablar una conversación y llegar a algún acuerdo. Yo pienso que todos deberíamos bajar un poco el tono, sentarnos e intentar consensuar, buscar los puntos comunes y los otros ya intentaremos buscar solución. Ahora mismo es muy difícil llegar a un consenso. Todo esto de puertas para adentro, la situación, el ambiente que se vive entre los 1080 policías forales y de puertas para afuera, ¿esto en qué se va a notar en la ciudadanía? Porque ya hay comisarías que están con pocos efectivos, ya se venía arrastrando pues dificultades, se dice que la OPE, las 36 plazas son escasas. Los servicios esenciales van a estar totalmente cubiertos, en eso la sociedad navarra debe estar totalmente tranquila. Digamos que el problema lo vamos a tener con las unidades especializadas. Les estamos intentando buscar solución, nos va a llevar un esfuerzo de gestión del personal y pues con las medidas que hemos dentro de los márgenes de la ley, como era la exclusividad, estamos intentando minimizar estos posibles efectos. Yo confío en que el poder político, los sindicatos, la Policía Foral, entre todos,
podamos llegar a alcanzar un consenso y modificar los aspectos esenciales que afectan a estas unidades especializadas. El resto de unidades no creo que afecte mucho estas modificaciones de horarios, el trabajar 10 horas a la noche u 8 no debería por qué afectar al servicio. El problema lo tenemos realmente en ese pequeño porcentaje de unidades especializadas que se les ha modificado los horarios y se les han reducido las retribuciones, y ahí es donde tenemos que echar el resto. ¿Cómo está viviendo el Partido Socialista lo que está ocurriendo en Policía Foral? Se habla de un gran descontento ante la aplicación de la modificación de la ley de policías que impulsó precisamente el Partido Socialista. ¿Cómo lo estáis viviendo todo lo que está pasando? Hombre, nosotros lo estamos viviendo desde el punto de vista que se aprobó una ley en el Parlamento, es una ley aprobada por mayoría parlamentaria y ahora es el Gobierno el que tiene la obligación de aplicarla, ha hecho los desarrollos, ha hecho un decreto y que está creando descontento dentro de la propia policía. Bueno, creo que todo cambio tiene al principio una reacción, pero la ley se hizo con la voluntad de un desarrollo policial, de crear unas bases de la policía foral para que creciera en el futuro y unas bases ordenadas que establecieran un posterior desarrollo de la misma para prestar el mejor servicio policial. ¿No se podía adivinar casi desde el principio que mitigar las diferencias salariales, subir el sueldo a buena parte de la policía foral a coste cero iba a generar una crispación, unas tensiones y una división como la que se ha evidenciado ahora? Todos aceptaron que iba a ser a coste cero, porque la situación económica en ese momento no lo permitía. Toda la policía foral estaba reclamando que se hiciera una modificación. Veníamos de un mandato dado por UPN en una modificación que hizo en el 2010 y que establecía que tenían que mitigarse esas diferencias salariales, y con esa premisa partieron todos los sindicatos con los que se negoció la ley y todos estaban de acuerdo en que tenía que ser a coste cero. Se hicieron 1000 tablas, 1000 valoraciones, 1000 estudios y al final se llegó a esta conclusión. Y en la aplicación de la misma y las diferencias las ha establecido el Gobierno a través del decreto, porque en la ley se regulan unas bases sobre las que tienen que aplicarse los salarios y también se establece un margen para dar capacidad al Gobierno de negociación y de aplicación de la ley. Y que luego la propia ley permite que se produzcan futuras subidas salariales y luego ya depende del Gobierno en cómo lo ha aplicado en base al estudio de puestos de trabajo. ¿Cómo lo hubiera aplicado el Partido Socialista si estuviera en el Gobierno? ¿Con qué diferencia? ¿Qué habría servido para cambiar y cómo lo habrían hecho? Hombre, pues si el Partido Socialista hubiera estado en el Gobierno, ahora mismo parece que los ingresos están evolucionando en positivo. Igual nos hubiéramos planteado también incluir más dinero dentro de la policía foral, o parte de lo que se obtiene de horas extras, o parte de jefaturas que ahora parece que se han reducido. Se podrían haber hecho 1000 estudios. Cada Gobierno aplica lo que en esos momentos considera que está bien. El Gobierno está sentado en 4 partidos: Geroa Bai, que se abstuvo en la votación de la ley, EH Bildu, que votó a favor, Podemos, que no estaba en este Parlamento, por lo tanto no la votó, Izquierda Esquerra, que sí la apoyó. Es decir, 2 le dieron su apoyo, Geroa Bai se abstuvo y Podemos no votaba entonces. La mayoría sindical dentro de Policía Foral también ha cambiado. Muchos consideran que hubo un castigo, ¿no?, a aquellos sindicatos que apoyaron esa ley. Las mayorías han cambiado y ahora el sindicato mayoritario se muestra en contra. El Gobierno dice que la ley es mejorable. Los partidos decís que la ley se puede negociar. ¿Vamos a ver pronto en este Parlamento una nueva modificación de la ley de policías? Que se observa que se puede modificar para mejorar el servicio policial. Por supuesto, nosotros siempre que nos convenza y que creamos que va orientado a eso, apoyaremos la modificación que se presente siempre que vaya en ese sentido para mejorar el servicio. Por último, ¿se sienten ustedes responsables de todo lo que ha pasado? No, para nada. No somos responsables de nada de lo que está ocurriendo. Hemos intentado legislar con la mejor voluntad y con el apoyo de todo el Parlamento, que así lo vio, nos apoyó, y entonces es una ley de todos. Hemos hablado, consejera, de la parte económica de este asunto. Y si hablamos de economía y hablamos de la Policía Foral, tengo que preguntarle por el asunto del cupo.
Desde hace años, muchos sindicatos vienen reclamando que la diferencia que hay por lo que el Estado descuenta a Navarra por el servicio que da Policía Foral y lo que el Gobierno da en el presupuesto general de Navarra a la policía supone una diferencia de entre 10, 12, dependiendo de los ejercicios. ¿Por qué ese dinero no se revierte a la propia Policía Foral para mejorar el servicio, para mejorar los medios, la eficacia y las condiciones? Se revierte parte, a lo mejor no toda. Por otro lado, tampoco nos olvidemos que estamos en sede de un convenio de hace muchos años que no se ha podido renegociar con el Estado, a ver si hay suerte, que se confirme un gobierno central que permita retomar las conversaciones a nivel político, porque a nivel técnico ya las está haciendo el consejero Aramburu, donde ese tema está encima de la mesa. Lo que pasa es que eso tampoco, siendo realistas, va a ser una cosa de 24 horas. Es decir, habrá posibilidad de inyectar en lo que es Policía Foral, pero no tiene por qué ser necesariamente en personal, puede ser en personal, pero también puede ser en medios materiales, ¿no? Es decir, que eso yo desde que llegué aquí lo supe, lo conozco, está hablado en el gobierno, está pendiente, lo hablo periódicamente con el consejero Aramburu y no se nos ha olvidado para nada que ese tema lo vamos a considerar, pero no se puede decir ahora aisladamente qué es tal cantidad exacta, porque ni está cuantificada esa cantidad, ni aunque la cuantifiquemos nosotros, a lo mejor el Estado no nos la reconoce esa misma. Quiere decir que cuando se haga la negociación del nuevo convenio, pues ahí habrá que ponerse de acuerdo. Y en ese sentido, evidentemente, parece de lógica que lo que el Estado reconozca a Navarra por esa aportación revierta no en general en la Administración, sino singularmente en Policía Foral. También, entre otras cosas, por eso hemos sacado una OPE de 37 plazas, que yo también sostuve en el Gobierno desde que la presenté. A ver, estas plazas generan gasto, porque son nuevas, porque hay otras que son para sustituir interinos. Pero, a ver, es un gasto que el Gobierno se resarce de él en todo caso, precisamente por este argumento que tú me acabas de preguntar. Es decir, que todo eso está encima de la mesa, pero no es cuestión de que se diga, ahora mismo como el Estado, yo he calculado, dice un sindicato, que es tanto, pues eso es lo que el Gobierno podría aportar a la Policía Foral. No, la cuenta no es esa. Es decir, el Estado resta 70, que aplicaran los 70 a la Policía Foral, ¿no? Esa es la cuenta sencilla, dice usted. Sí, pero es que las cosas no son así de sencillas. Vamos a la situación que se ha generado en la Policía Foral. Hay un desencanto, hay una desmotivación, unas tensiones entre los propios compañeros, entre los mandos y los agentes, entre las distintas unidades. ¿Cómo resolvemos todo esto? Porque al final... Bueno, yo creo que desencanto no hay. A ver... si lo hay, consejera, porque nos lo han dicho muchas voces. Ya, bueno, pero yo te digo que desde el punto de vista del personal, no estoy hablando de la representación sindical, desde el punto de vista del personal no hay desencanto. Hay muchísima gente que está muy contenta con lo que estamos haciendo. Otra cosa es que esa no esté representada en los sindicatos o no sean los mandos que dimitieron. Eso es otra cuestión. Pero que quede perfectamente claro que de los 1000 y pico agentes hay bastante más de la mitad que están contentos, que les está dando pena como a mí. A lo mejor el que esto hubiera sido perfectamente evitable en la medida que está siendo un asunto muy mediático y todo el mundo habla de este asunto, ¿no? Esto da pena, claro que da pena, sobre todo si se podía haber evitado. Pero no es un problema de desencanto generalizado para nada, solo desmiento. Los especialistas sobre todo dicen que al final, en muchos casos, en muchas unidades, pues su puesto se va a ver pues con una pérdida económica, en algunos casos de 4.000 euros anuales, en otros casos de 3.000, pues que se supone una falta de motivación y que va a hacer que la gente pues quiera pedir el traslado a otros puestos más sencillos, dicen, y para cobrar lo mismo. Bueno, pues mira, yo también ahí con carácter general diría que quien no es, desde un punto de vista general, quien no esté contento, pues ya tendrá posibilidad de marcharse a otro sitio, no sé cómo decir, o sea que en sí mismo ese argumento no me vale. Porque claro, ahora se dice, es que algunos pierden tanto, pero a lo mejor es que estaban ganando antes más de la cuenta, ¿eh? En algún caso. No ¿Cree que ganaba alguien más de la cuenta, consejera? Pues yo creo que en algún caso probablemente sí, ¿eh? Entonces, es que ese es el asunto, es que es la aplicación de la ley porque lo teníamos que hacer, pero es la necesidad también de que se hiciese ese estudio de valoración de puestos en Policía Foral que determinan que no estaban las cosas tampoco bien antes, con independencia de la ley incluso, ¿eh? Entonces, a ver, se ha aprovechado la oportunidad para, en cumplimiento de la ley, ver y contemplar muchas situaciones que no estaban realmente bien ajustadas. Entonces, de ahí yo afirmo que a lo mejor es probable que alguien estaba cobrando más de lo que debía. Por tanto, no me parece que sea de recibo eso de decir, es que yo como voy a perder tanto, pues mira, pues me voy a otro sitio que trabajo. Menos por una parte que tienes libertad de hacerlo si puedes, yo no te voy a decir que te quedes aquí, no te puedo obligar. Pero tampoco eso en sí mismo a mí me hace cambiar de posición ni nada de esto. ¿Le echaron un pulso los mandos cuando presentaron la dimisión? ¿Fue un golpe en la mesa? Usted habló hasta de lobbies.
Sí, sí, bueno, no, es que lobbies, primero les calificó de lobbies a algún sindicato, APF en concreto, el mayoritario. Yo fui después dije en el Parlamento que no me lo inventaba yo, que les había calificado el propio sindicato mayoritario. Bueno, yo creo que ellos pretendieron echar un pulso, pero no lo echaron en realidad. Pretendieron echar un pulso porque yo creo que les pareció que porque presentaran ese escrito de dimisión, pues el gobierno iba a plegar e inmediatamente iba a decir no aplicamos la ley. Ese pulso no estaba echado tanto para que no aprobásemos no estaba echado tanto para no perder aisladamente unos u otros, era como una piedra en el camino para que no llegásemos a tiempo a aprobar este decreto, igual que se han puesto otras. Y nosotros tenemos la hoja de ruta perfectamente clara hacía tiempo, que era la cuenta atrás. Y entonces esa hoja de ruta nos la han querido boicotear, probablemente pues, los mandos con su pretendida dimisión, que es agua de borrajas, ya lo dijimos y así lo sostengo, y con otras que ha habido también. Pero hemos llegado, por lo tanto yo me encuentro en ese sentido perfectamente satisfecha de que se pudiera aprobar. ¿Qué va a pasar con la Dirección de Policía Foral en el tema de los mandos? Porque el Gobierno también acaba de aprobar modificaciones para que cabos puedan dirigir grupos, para que inspectores puedan asumir, es decir, que rangos menores puedan ir asumiendo funciones que ahora mismo solo hacían los mayores rangos. ¿Esto va a suponer cambios en la estructura? ¿Los que estaban dirigiendo ahora van a empezar a repartir? ¿Cómo va a ser? Eso tampoco ha sido algo improvisado en estos últimos tiempos. Ni tiene nada que ver con la situación y con la dimisión de los mandos. No tiene que ver. Espero que no tenga que ver, sino que lo digan ellos, ¿no? Vamos a ver, desde que nosotros llegamos al gobierno y desde que hubo una nueva jefatura en Policía Foral, se vio que la normativa reguladora hacía que fuese una pirámide donde determinadas gentes podían quedarse toda la vida en sus puestos porque no tenían posibilidad de promocionarse profesionalmente, en otro escalón pasaba igual, en otro pasaba igual y además había gente que se jubilaba, nos íbamos a quedar con gente de una edad importante y que no podíamos relevar. Bueno, entonces, en todo ese marco vimos la necesidad de modificaciones normativas, ¿no? Y en la práctica, ¿qué va a significar? Efectivamente, que hay varios agentes que tienen formación suficiente, tienen titulación y formación y experiencia, que no podían promocionarse, que estaban condenados a quedarse en determinado estatus, ¿no? De lo que es la jerarquía de Policía Foral, y que ahora van a poder acceder a otros puestos. Entonces, por eso no hay desencanto, hay contento. Por eso te tematizaba antes, que es que no se puede decir que haya un desencanto generalizado. Le han acusado a usted de no haber admitido la mayor parte de las alegaciones que han presentado los sindicatos, pero ahora se abre también un proceso para la negociación. Las jefaturas deberán negociar los calendarios, las jornadas, los turnos. ¿Va a haber margen para que se pueda conciliar algo más? Porque muchos dicen que con este nuevo reparto de turnos hacia el régimen funcionarial, la conciliación en Policía Foral va a ser imposible. Que no es cierto que no hayamos admitido las alegaciones sindicales. Hemos admitido muchas. Hemos admitido prácticamente todas las alegaciones que nos han presentado, a excepción de aquellas que tenían que ver con no cumplir la ley. Del resto de alegaciones hemos admitido la práctica totalidad. O sea que no es cierto lo que están diciendo. Lo están diciendo estos últimos días por el tema de las perras que hablábamos antes, ¿no? De que quieren que haya una consignación mayor. Vale, eso por responder a la primera parte de tu pregunta. Y por responder a la segunda, claro que hay margen de negociación. Hemos dicho por activa y por pasiva que lo que el decreto está haciendo es, en materia de jornadas, por ejemplo, regular y cumplir con lo que nos dice la ley. Estemos de acuerdo o no, la ley está estableciendo el régimen funcionarial general en cuanto al cómputo de horas anual, ¿vale? Y luego la directiva nos está obligando a unas limitaciones en los descansos, ya que no se exceda de determinados horarios. Entonces, eso lo teníamos que poner porque es ley, es obligado. Pero en el propio articulado del decreto se dice que todo eso se negociará sindicalmente desde jefatura con cada unidad. Jefatura se va a reunir con las diferentes unidades y también con los sindicatos, para, por supuesto, entonces, respondiendo a tu pregunta, claro que hay margen.